Lo primero que quiero hacer en esta noche y debo hacer, es dar gracias al Señor, que por su gracia nos permite estar aquí. Lo segundo es agradecer al Señor porque motivó, animó a su pastor a invitarme. Y al invitarme me siento gozoso, me siento contento, me siento feliz de estar entre ustedes. Porque nadie invita a un desconocido a la casa. Uno invita a personas queridas, personas que uno respeta, personas que uno admira. Por lo cual yo me siento y doy gracias al Señor. O más bien, como dicen ustedes los americanos, thank you. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el 3. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 3. Una porción sin lugar a dudas entre nosotros conocida. No es mi intención en esta noche tratar a profundidad este pasaje. Ustedes van a ser los primeros en escuchar una serie de predicación que estoy preparando acerca de cómo correr bien la carrera. Cómo correr bien la carrera. Hebreos 12, 1, 2 y 3 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo lo haremos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora tengo el gran compromiso de predicar la santa e infalible palabra de Dios y predicarla al pueblo de Dios. Y soy consciente esta noche que para esta tarea, ¿quién es suficiente? Necesitamos ser revestidos de su gracia. Y esa gracia que queremos apelar. Y junto a ustedes, por favor, vayamos al trono de la gracia de Dios para hallar en él el oportuno socorro y la gracia para que con denuedo podamos predicar la palabra de Dios esta noche. Oremos, por favor. Dios y Padre de nuestro Señor y gran Dios Jesucristo, Dios de toda consolación, Padre de misericordia, que nos consuela en nuestras debilidades y necesidades, para que con esa consolación que nos provee podamos nosotros consolar a otros. Te damos gracias, porque si estamos aquí es por pura gracia. Tú nos has guardado en este día, durante toda esta semana, y has orquestado la posibilidad de que estemos reunidos en este lugar con la intención de poder exponer la verdad tuya. Rogamos, Señor, que tanto el que ha de predicar como lo que han de escuchar sean ambos ministrados por tu Espíritu, para que haya oídos atentos, corazones receptivos a la siembra de tu palabra, y que en esta noche, oh Dios, caiga esta semilla en buena tierra para la gloria de tu nombre y dé fruto a 100 por uno para la gloria de tu nombre y la extensión de tu reino. Rogamos, Dios, que nos perdones. Somos incapaces, somos pecadores y nos escondemos en ti, para que en tu nombre te dignes en usarnos para tu gloria y para traer a edificación a tu pueblo. Pueblo que solo tú conoces las necesidades que tiene, y que no tan solo conoces, sino el único que puede. Si hay necesidad de consuelo, tú eres el único que puede consolar. Si hay necesidad de liberación, tú eres el único que puede libertar. Si hay aquí necesidad y en los que oyen de salvación, solo tú puedes salvar. A ti acudimos, porque ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Háblanos en esta noche, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.
2016, Brasil en este año celebra los famosos Juegos Olímpicos. Me encantan desde su inicio, en su inauguración, hasta su final, sobre todo. Nombres como Ben Johnson, Susan Bolt, en las carreras de 100 y 200 metros y los 400 son recordados. Pero sobre todo me llamó la atención el hecho de que en 1992, en unas Olimpiadas celebradas en Barcelona, España, un corredor de los Estados Unidos llamado Ben Raymond estuvo compitiendo en los 400 metros planos. Junto a otro grupo salió desde la autopista hasta que aproximadamente unos metros se le metió un fuerte dolor en una de las piernas, a tal punto que tuvo que parar. Cuenta en su testimonio que en ese momento, cuando se le metió ese fuerte dolor, vinieron un sinnúmero de recuerdos de manera rápida, sobre todo el esfuerzo, la dedicación de todo un año de preparación. Esto activó a que este norteamericano se incorporara, y a pesar de que en su rostro mostraba el gran dolor que tenía, él siguió avanzando hacia la meta final. Sorpresivamente, se encontraba en las gradas el papá, Bob Raymond, quien salió inmediatamente de las gradas y se asió de su hijo, puso su brazo encima y juntos llegaron hasta el final. Hubo una ovación de pie, aplaudiendo la llegada tanto del papá como del competidor por esta hazaña. A pesar de las dificultades, llegó al final. A pesar del fuerte dolor, llegó al final. A pesar de la desilusión, llegó al final. Y precisamente de eso quisiera hablar en esta noche. Acerca no solamente de correr, sino de llegar hasta el final. Por eso titulé a este sermón, ¿cómo correr bien la carrera? Al igual que Martin Luther King, yo tengo un propósito, yo tengo un sueño esta noche. Yo quiero hacer dos cosas con ustedes. En primer lugar, yo quiero advertirle que esta carrera no será fácil. Que habrá obstáculos, que habrá dificultad de antemano. El Señor lo prometió. En Juan 16:33 el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo segundo es motivarte. Es animarte a seguir corriendo a pesar del dolor, a pesar de las dificultades, a pesar de las desilusiones que en el camino te vas a encontrar, de las luchas que tendrás de afuera y de dentro. Porque el sufrimiento es parte integral de la vida cristiana. Es parte. Advertirte y animarte y motivarte, porque precisamente fue la intención del escritor de Hebreos dirigirle estas palabras a sus lectores, a sus destinatarios primarios. Pero como he dicho, mi intención no es ni siquiera poder sumergirme en la profundidad de ese texto, desde el 1 hasta el 3. Hoy yo lo que quiero es motivarte a seguir estudiando y leyendo. Y yo quiero hacerle al texto algunas preguntas que se la debo hacer al libro completo. La primera pregunta que yo tengo que hacer a este texto, que dice, por tanto, ahí hay una coma que indica que usted debe pararse. Teniendo nosotros una gran nube de testigos, dice,
que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el centro y el eje, no solamente de ese pasaje, de todo el libro. Es lo que se propone el escritor en todo el libro, animarlo y motivarlo. Y vamos a ver esta noche el por qué. Porque cuando usted ve una declaración así, un imperativo de seguir avanzando, la pregunta es ¿por qué él le está diciendo eso? ¿Cuál era el problema que había? ¿Cuáles eran las circunstancias de ese mandamiento? Esas son preguntas clave a la hora de estudiar y leer un pasaje. ¿A quién se está dirigiendo? ¿Por qué le está diciendo eso? ¿Cuál era el problema? Y precisamente vamos a ver brevemente 5 cosas. Primero, ¿a quién le está diciendo el autor de Hebreo esas palabras de que deben correr con paciencia la carrera que tienen por delante? En primer lugar, su autor. Algunos atribuyen la carta a Pablo, otros a Lucas, otros a Apolo, pero la verdad es que nadie puede hablar de manera absoluta acerca de su autor. Lo que yo no tengo duda es que lo que está dicho en hebreo es palabra de Dios. Porque si usted lee 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil. Es útil. 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres, los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Es decir que Hebreos, de hecho comienza Hebreo diciendo Dios. Hebreo 1:1, lean. Dios, habiendo hablado. Es decir que si a usted le pregunta ¿quién escribió Hebreo? No se complique la vida, respóndale Dios. Amén. Ya usted tiene respuesta a esa pregunta teológica. Dios le escribió. Y al ser de Dios es útil. No solamente para ellos, es útil también para nosotros. Es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos y es útil para instruirnos. Entonces su autor, Dios. Pero hay otra pregunta que hay que hacer. Luego de saber quién es Dios, la pregunta que sigue es, ¿a quiénes Dios, el escritor de Hebreos, se está dirigiendo? Lo que se llama, ¿cuáles son los destinatarios? ¿A quiénes se dirige en el libro? A los hebreos cristianos. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, desde el 14 al 16, dice, sobre todo en el 14, luego de que habla de que tenemos un sumo sacerdote que podemos acercarnos a él con toda confianza para hallar en él el oportuno socorro. Le llama en la carta en el capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarse. Y los que se congregan regular y sistemáticamente, ¿quiénes son? Creyentes. Aunque algunos en ese tiempo y hoy también tienen la mala costumbre de no hacerlo. No dejando de congregarse como algunos ya tenían la mala costumbre de no hacerlo. Entonces una carta dirigida a creyentes judíos que habían salido del judaísmo para convertirse al cristianismo bíblico. Es decir, habían abandonado la espalda al sistema de la ley mosaica y habían abrazado el evangelio. Podemos decir que habían nacido de nuevo. Dios había obrado una transformación y precisamente eso es la conversión. La conversión no consiste en pasar aquí al frente. La conversión no consiste en hacer la oración del pecador. La conversión no consiste en levantar la mano, pasar al frente y hasta llorar. Eso no es lo que la Escritura habla por conversión. La conversión es una obra extraordinaria que realiza Dios por medio de su Espíritu. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre le dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la conversión. Una obra extraordinaria. De hecho, la obra y el milagro más extraordinario es la obra de conversión. Porque es una obra que hace Dios. Como dice en el libro de Jonás, capítulo 2, verso 9. La salvación es de Jehová. Y esa salvación no depende de quien quiere ni de quien corre, sino del que Dios tenga misericordia. Mucha gente hoy ha definido la conversión por algo que es totalmente antibíblico. La gente asume que la gente es creyente porque pasó al frente. Porque es miembro de una iglesia. Usted puede ser miembro de una iglesia. Usted puede ser líder de una iglesia. Y eso no garantiza de que usted sea creyente. Si no, lea Mateo. Señor, en tu nombre. Capítulo 7. Uno de los versos más conmovedores y más fuertes de la Escritura en el Nuevo Testamento. En tu nombre. No dijo el nombre de Mahoma. No dijo el nombre de Buda. No dijo en nombre de Lao Tzu. No, en tu nombre. Y no solamente apela a eso, apela a lo que hicieron en ese nombre. Echamos fuera demonios. Hicimos. Y la contestación del Señor: apartados de mí, yo nunca os conocí. Yo nunca tuve intimidad con ustedes. Y eran gente que venían a la iglesia. Y eran gente que conocían a la Escritura. Y eran gente que tenían supuestamente a Jesús como Señor en su vida. Y el Señor, y lo más terrible del texto es que el Señor dice: muchos me dirán en aquel día. Muchos. Yo no sé si a usted lo alarma eso. Yo no sé si usted, a la luz de ese pasaje, ora y reflexiona. Porque usted pudiera estar en ese grupo. Y yo también. Por eso es tan necesario y tan bíblico el examen bíblico. Pablo a una comunidad de creyentes le dijo: examinaos si estáis en la fe. A cristianos. No se lo dijo a impíos. A cristianos Pablo le dice: examínense si están en la fe. De vez en cuando es bueno apartarse y reflexionar. Y preguntarse y evaluarse, no a la luz de sus sentimientos. Yo me siento creyente. Eso no te hace creyente. ¿Cómo tú debes de evaluarte? En función de tus sentimientos, no. En función de lo que Dios ha revelado. ¿Cómo sé que soy un verdadero creyente? Eso es una pregunta fundamental. Yo me la hago continuamente. ¿Hay frutos en mi vida evidentes de creyente? Pero hoy hemos circunscrito la conversión a 3 pasos. Con buenas intenciones posiblemente, pero carente de la verdad del evangelio. Y la gente hoy día, el primer paso que cuando trata el evangelio con la gente: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te ama. Cuando yo voy a la Escritura, ni Cristo ni los apóstoles iniciaron su predicación diciendo eso. Romanos capítulo 17 dice, 18, porque la ira de Dios se revela contra todos los hombres. Recientemente me acabaron de hacer una entrevista personal acerca de qué yo pensaba que era el evangelio y qué es evangelizar. Como fue un estudiante de teología que me la hizo, él no estaba esperando que yo le dijera: el evangelio son las buenas noticias de salvación. Sí, pero ¿en qué consiste? Porque el evangelio tiene un contenido. Y yo le decía que por la Escritura yo veo 4 elementos importantes en el evangelio. Primero, Dios. Ahí es que comienza el asunto. Porque es un problema con Dios. Nuestros pecados han hecho división. Y como es un problema con Él que tenemos, quien establece la manera y la forma de cómo reconciliarnos no eres tú, es Él. Porque es contra Él que hemos pecado. Si usted me debiera a mí,
No es usted que me va a poner a mí las reglas del juego de cómo usted me va a pagar. Porque usted me debe. Y el que debe, paga o ruega. Y si yo quiero, puedo acceder. Pero al final de cuentas, quien decide soy yo, porque usted está en deuda conmigo. El hombre está en deudas con Dios. Y como está en deudas con Dios, es Dios quien establece la forma de cómo nos vamos a reconciliar. Y la buena noticia del evangelio es que Dios proveyó la forma. Dios proveyó la manera. Adán quiso y Eva se vistieron. Dios no la aceptó. Y el ser humano sigue en ese juego todavía, buscando manera y forma de cómo reconciliarse con Dios. Pero Dios estableció una manera y una forma. Y Él ha revelado esa forma y esa manera en la Escritura. Y la Escritura dice en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo de manera categórica: nadie viene al Padre, no importa si es judío o si es dominicano, si es musulmán o si es alemán. Nadie, absolutamente nadie llegará a Dios si no es por medio de Cristo. Como dijo alguien, ciertamente Dios no nos dejó una religión para relacionarnos con Él. Nos proveyó una revelación. Y en esa revelación Él reveló el puente, la forma y la manera de reconciliarnos con Él. Y la única manera es por medio y a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hombre sigue intentando forma. De hecho, la religión es una forma más. Y muchos han definido la religión como el esfuerzo humano por acercarse a Dios. El cristianismo es todo diferente. En la religión el hombre hace el esfuerzo de buscar a Dios. En el cristianismo es Dios que busca al hombre. Lo rico, lo hermoso y lo maravilloso del evangelio fue que Dios proveyó un medio de salvación. Entonces el evangelio tiene que ver con Dios. Segundo, el evangelio tiene que ver con una persona que se llama Jesucristo. Tercero, tiene que ver con un mensaje de Cristo. Primera a los Corintios 15 dice que murió, como dice la Escritura, que fue sepultado, que resucitó. Y les resumí a este hermano, el evangelio tiene a Dios como centro. El evangelio tiene un mensajero. El evangelio tiene una demanda: arrepentimiento y fe. Eso es lo que yo veo en la Escritura. Fue la predicación de Cristo, fue la predicación de los apóstoles. Cristo iniciando su ministerio, lo primero que dijo: arrepentidos y convertidos. Juan iniciando su ministerio, ¿qué fue lo que dijo? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Los apóstoles, cuando predicaron, ¿qué fue lo que dijeron? Arrepentidos y convertidos también. Y el evangelio tiene una advertencia: y si yo no creo, y si yo no recibo eso, y si yo no acepto eso, bueno, la ira de Dios está sobre ti, la condenación está sobre ti. E incluso dice en el libro de Juan 3, 16, 17, específicamente el 17 y el 18, que el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. El evangelio tiene una advertencia. El evangelio tiene una demanda. Ya vimos el autor, los destinatarios. En tercer lugar, dije que tenemos que ver su trasfondo. ¿Cuál era la situación en particular que estaban padeciendo estos hermanos hebreos? Estos creyentes habían venido por obra del Señor, del judaísmo, como decía antes, al cristianismo. Y por esa razón eran desheredados, expulsados de la congregación de Israel, perdían sus trabajos, eran desposeídos de sus bienes, recibían maltrato físico y verbal. Si le veían en la calle, no lo miraban. Y eran incluso dignos de la cárcel y de maltrato. En otras palabras, estaban sufriendo por su fe, por haber abrazado el evangelio. Y eso no es nuevo ni a esa cultura ni en ese tiempo
porque sigue siendo una realidad hoy día. El sufrimiento, escriba eso, el sufrimiento es parte integral de la vida cristiana. En todos los tiempos. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo 23, 37, cuando ora por Jerusalén, dice: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces envié mis profetas? ¿Y qué hicieron con ellos? Los mataron. Si usted comienza a leer el libro de Hechos, capítulo 3, 4, Pablo y Silas al templo, y Juan específicamente. Allí un enfermo. Comienzan a pedir y esperando algo de los apóstoles. ¿Qué les responde Pedro? Yo no tengo ni oro ni plata. Lo que tengo te doy, levántate en el nombre del Señor. Eso provocó un alboroto y cuando usted lee al final, cayeron presos. Capítulo 5, Esteban, muerto. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, Pablo, ¿qué hacía? Que tomaba carta y permiso. ¿Para qué? Para perseguir a quienes. A los creyentes. A los creyentes. Fue la experiencia incluso de estos hebreos en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Casi al final, versículo del 32 al 38, lee esa lista para que usted vea. En maltratos, en desvelo. ¿Por la causa de quién? Por la causa de Cristo. Por su fe. Esos hermanos de Hebreo 11 padecieron. Pocos murieron en su cama y despidiéndose. De los apóstoles, el único que murió y murió solo fue Juan en Patmos, solito. Pedro, como el Señor boca abajo. Nerón. El libro de Hebreo habla de aserrado. Eso es terrible. Y no fue porque eran unos delincuentes. Como le dijo uno de los ladrones, nosotros estamos aquí. Nosotros merecemos eso. Por nuestros delitos. Pero él, refiriéndose a Cristo, él no ha hecho nada. Estos creyentes estaban padeciendo por su fe, por testificar de Cristo, por haber abandonado ese judaísmo enraizado en la ley mosaica. Y qué mejor ejemplo de sufrimiento que el Señor. De hecho, Isaías dice que él fue un varón de ¿qué? De dolores. Su vida desde su inicio hasta el final fue acentuada por el dolor, por el sufrimiento. Y contigo y conmigo no será distinto. Te voy a hablar de la realidad. En noticiascristianas.com, miren y escuchen bien estas informaciones interesantes. Condenan a 3 pastores, eso salió el 28 de octubre, evangélicos, a 6 años de prisión en Irán. Otra noticia, arrestan a 3 pastores cristianos por evangelizar en Laos, eso es en Tailandia, 5 de febrero. Otra noticia, condenan a muerte a 2 cristianos por supuesta blasfemia contra Mahoma en Pakistán. Matan a 6 miembros de una iglesia evangélica en El Salvador, eso no hace mucho. Queman una iglesia, la casa del pastor, y matan a 10 cristianos en Nigeria. Expulsan familia evangélica mexicana de su comunidad porque no son católicos. Terrorista asesina a 7 misioneros en Burkina. Informe del 2015 arroja, este informe arroja un récord de persecución a los cristianos. Pastor Saed duró 3 años en prisión. La causa, predicar el evangelio en Irán. No le fue nuevo a los hebreos. El sufrimiento no le fue nuevo a los apóstoles. El sufrimiento formó parte del ministerio de la vida del Señor, de sus discípulos. Pablo, contigo no será diferente. Siempre ha sido así. Así que no te alarmes cuando tú no caes bien.
No te preocupes cuando tú no seas el objeto de devoción de la gran mayoría. Y que todos te busquen y te den like en Facebook. Porque la gente cree que popularidad tiene que ver con profundidad, dos cosas totalmente diferentes. La gente de hecho más populares son la gente que menos conoce la escritura. Yo a veces hasta me molesto cuando conozco predicadores de los cuales yo sigo y que escucho permanentemente. Cuando chequeo quién lo está viendo, ay, a mí eso me parte el corazón. 10, 500. Y te diría, pero 500, 2000, 3000. Pero cuando voy a los populares, 100 y pico. Digo yo, wow. Entonces no se alarme en su trabajo o en la casa. Porque ser creyente, ser fiel a Dios, tiene un costo. Y a veces esperamos que por ser fiel, por seguir al Señor o por servir al Señor, todas las puertas se abren. Te van a llamar continuamente para darte trabajo. Te van a promover. A veces ocurre totalmente diferente. José, por su integridad, fue preso. Y en el capítulo 40, que era el texto que estaba leyendo en mi devocional esta semana, hay dos funcionarios públicos. Uno se llamaba el copero del rey y el otro el panadero. Cayeron presos. Tuvieron sueño ambos. José viene y lo interpreta, sobre todo el del panadero, o más bien el copero. Y en la interpretación le dice, tú vas a ser otra vez puesto en tu lugar. Y sucedió así. ¿Sabes lo que dice la parte final? 2 veces acentúa la escritura. Se olvidó de José. Y el 39, usted conoce la historia. Una muchacha, nosotros los muchachos buenos, mozos y altos y ojos azules como yo, somos muy perseguidos. Se quiso asir de José. Ven, acuéstate conmigo. Y el hombre le dejó la ropa encima. Hoy día eso tiene un término. Y él no fue promovido, fue encarcelado. Fue encarcelado. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Es parte integral. Porque maravillosamente el sufrimiento es un instrumento que Dios usa, no solamente para que el evangelio corra y sea glorificado, su palabra, sino también para moldear nuestro carácter y para trabajar en y con nosotros. Ya vimos quién es el autor. ¿Quién es el autor de Hebreo? Dios. Los destinatarios, judíos, cristianos, hebreos específicamente. Ya vimos el contexto. Estaban padeciendo, estaban siendo perseguidos, maltratados. Y eso creó un problema, que es lo cuarto que vamos a ver, el problema. ¿Qué había producido todo eso? Toda esta avalancha de sufrimiento y de dolor. ¿Sabe lo que produjo eso? Estancamiento, retroceso, volver atrás a la ley mosaica otra vez. No continuar. Estaban siendo tentados a volver atrás a todo aquel sistema que era simplemente un ayo para llevarnos a Cristo. Ayo es un ayudante. Sobre todo en las casas lo tenían para el cuidado y la instrucción del niño. Pablo dice en Gálatas que la ley fue nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, es decir, fue nuestro maestro. La ley no tenía la intención de salvar, era revelar al Salvador. Y usted tiene que entender eso claro. Ellos querían volver a eso otra vez. Me encanta cómo lo describe William McDowell. Oiga lo que él dice en su comentario al respecto. En esta epístola el problema no solo era cuestión de dejar un viejo sistema por uno nuevo de gran valor. Más bien se trataba de abandonar el judaísmo por Cristo. Y como muestra el escritor, esto implicaba dejar la sombra por el cuerpo, el ritual por la realidad, lo provisional por lo definitivo,
lo temporal por lo permanente. En una palabra, lo bueno por lo mejor. Dejar lo popular por lo impopular. La mayoría por la minoría. Los opresores por los oprimidos. Estaban siendo tentados a eso, a volver hacia atrás, a abandonar, a dejar. Es por eso que usted ve que el escritor de Hebreos le insiste en que siguieran avanzando. Y como yo sé que ellos se habían estancado, mire, cuando usted comienza a leer, mire, para que usted pueda tener un panorama del libro, por favor, permítame leer brevemente Hebreos 2. Hebreos 2. Ok. Versículo 1 al 3. Mire, 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Se habían estancado. En el capítulo 5 le llaman niños. Ustedes tienen necesidad otra vez de leche. Debieran ya ser maestros. Y necesitan otra vez que se le dé el ABC de la vida cristiana. Se habían estancado, se habían paralizado. Y una ilustración excelente precisamente en el capítulo 12, desde el 12 al 13, le dice que levanten las rodillas endebles y paralizadas. Estaban paralizados. Esa persecución, en vez de producir en ellos ánimo para seguir adelante, lo había estancado. Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Que los golpes duros, en vez de hacernos más fuertes, usted ve que la gente comienza a dejar de venir. Se le ve poco. Se aíslan. O me incluyo, nos aislamos. En vez de acercarnos con mayor insistencia al Señor, penosa y tristemente ocurre lo contrario. No le cogemos llamada a los líderes. Ay. Off. Y fulano. Y fulana. En la parábola de que el Señor habla de los terrenos, hay un terreno que cae, pero no echa raíces muy profundas. Y dice el Señor que cuando vienen los problemas y los afanes de este mundo que hacen, no se le ve más el pelo. Yo le voy a ser sincero, yo cuando veo a veces inicialmente un gran fervor, evidentemente uno se siente contento y gozoso cuando ve. Pero yo tiendo a ser más realista. A mí me gusta esperar tiempo. Cuando las cosas no se hacen tan fácil en la vida cristiana. Cuando los años pasan. Porque una de las características de los verdaderos creyentes es que perseveran. Pero no perseveran por sus propias fuerzas. Porque en este camino, este es un camino que se anda, se vive por fe. Si usted está firme, eso es por su gracia, que el Señor lo mantiene y lo sostiene. Cuando pasan 5 años, ahora uno regresa al país, pregunta, ¿y fulano? No está. Y fulana tampoco. Gracias al Señor que cuando muchas veces uno retorna a nuestro país, ya en 5 o 10 años, uno siempre ve ciertas caras y uno se alegra y se goza. Uno quisiera que la realidad fuera diferente, pero penosa y tristemente no es así. Cuando uno regresa y el gozo nuestro es verle firme a la gente en el Señor y sirviendo al Señor. Pero tristemente muchas veces cuando la adversidad y los problemas tocan la puerta, en el caso de muchos, retroceden. Vuelven atrás. El problema de estos hermanos era que estaban siendo tentados a retroceder.
Y esa persecución y ese dolor, ellos creían que era un castigo de Dios por ellos haberse divorciado del judaísmo. Ellos creían que lo que estaban padeciendo era consecuencia de su pecado y era todo lo contrario. Por eso estaban siendo tentados a abandonar. Se habían paralizado, se habían estancado. Y el escritor de Hebreo, precisamente, y esa es la parte final, eso es lo que lo mueve, lo motiva a escribirle y decirle, por tanto, 12:1. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de peso y del pecado que nos asedia. Y aquí está el centro del pasaje y del libro, porque era lo que se proponía el escritor con toda esta carta: motivarles a seguir avanzando, motivarles a seguir hacia adelante pese a las dificultades. Le está diciendo, sigan para adelante, firmes. Y le habla de una nube de testigos para motivarle, diciéndole, ellos también corrieron, ellos en esa carrera tuvieron sus dificultades. No fue todo color de rosa, pero terminaron y terminaron bien. Y terminaron bien. Corran, son las palabras del escritor. Sigan adelante. Y precisamente es mi intención. Yo no sé cómo tú vas en la carrera. Si te has caído, creo que aquí no hay nadie que pueda levantar la mano y decir que en la carrera no ha caído. Pero aquí en esta carrera lo importante no es comenzar ni siquiera bien, es terminar bien. Aquí en esta carrera lo importante no es que te caiga, es que te caiga y te levante y siga hacia adelante. Porque te quiero dar una buena y excelente noticia a ti que eres creyente. Tú estás en la carrera. Si eso a usted no le alegra y usted no brinca, yo voy a tener que luego venir y poner alfileres. Usted está en la carrera. En la carrera secular, ahora que van las Olimpiadas, ¿sabe cuáles son los factores determinantes para estar allí? Capacidad, cierta condición física, habilidad, porque los países llevan lo mejor de lo mejor a representarlo. Pero no van allí por cara bonita, tienen que tener habilidades. En esta carrera no es así. Aquí se entra por gracia, se sigue por gracia, se persevera por gracia de Dios. Eso a mí me consuela, que yo estoy en el equipo, que yo estoy en la familia de Dios. Y no depende de mis buenas obras, no dependió de mis buenas notas, dependió del sacrificio de Cristo en la cruz. El que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. ¿Sabe para qué? Para que fuera hecho en él justicia de Dios. Eso es lo maravilloso del evangelio. Ya vimos autor, sus destinatarios, el trasfondo, el problema. Y yo te quiero hacer la pregunta ahora a ti. ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Qué te impide avanzar? ¿Cuáles son los obstáculos con los que tú estás luchando? El escritor le manda a hacer varias cosas. Primero, despójense de peso. La pregunta, ¿y qué es peso? Buena pregunta. Si yo mañana convocara una carrera de esquina a esquina y usted se apareciera con unas botas de esas, evidentemente no hay ninguna garantía de que usted sea uno de los primeros al llegar. Peso en el texto tiene que ver con los ritos. Recuérdese a quién se está dirigiendo el escritor. Con ese patrón antiguo. Y luego habla de pecado. ¿Cuál pecado? De manera particular en el texto tiene que ver con la incredulidad. Ellos no estaban creyendo
que lo que habían abrazado el cristianismo era suficiente. Por eso querían volver atrás. Eso en un sentido específico, pero en un sentido general, peso y pecado, usted sabe. Examínese. ¿Qué está impidiendo que yo pueda correr con paciencia, con perseverancia esta carrera? Termino con estas dos conclusiones, una para creyentes. Reiterarte y dar gracias a Dios porque tú estás incluido en esta carrera. Y que Dios no solamente estás incluido en la carrera, es que Dios ya ha garantizado que llegarás al final. ¿Cuántos dicen amén? Y que si te caes, no te sucederá como el papá de Raymond. La bendición que tenemos es que Dios inicia con nosotros la carrera y Él termina con nosotros. A mí eso me da un consuelo y un gozo saber de que cuando he caído, Él viene a mi auxilio. Él inició conmigo, Él va conmigo y Él terminará conmigo. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la terminará. Pablo dijo en el libro de, creo que segunda a Timoteo 4:7, he peleado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mi hermano, es mi oración por ti, que termines y que termines bien. Que continúes. Si te has caído, que te levantes y sigas hacia adelante. Y aquellos, y mi segundo llamado, es aquellos que están sin Cristo. Para entrar y correr esta carrera no depende de ti, depende de otro. Si no lo sabías, creyente que está aquí, la salvación es por obra, pero no por tu obra, fue por la obra de Cristo. Si quieres entrar en esta carrera, no dependerá de tus talentos, ni de tu habilidad, ni de tus buenas obras, ni de las veces que venga a la iglesia, ni leas la Biblia. Si tú quieres ser incluida en esta carrera, Dios quiere, Dios demanda que te arrepientas de tu pecado y que creas en el Señor Jesucristo. Que te arrepientas de tus pecados y crea al Señor Jesucristo. Un carcelero dijo a Pablo y así: ¿qué debo hacer? En Hechos 16, creo que versículo 30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta apostólica fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, que son espíritu y son vida. Gracias porque en ella encontramos bálsamo para curar nuestras heridas. En ella encontramos consuelo para consolarnos en medio de nuestra tristeza. En ella encontramos ánimo para seguir adelante. Gracias por motivarnos a seguir adelante. Gracias por el testimonio de aquellos que ya corrieron y que son un legado, son un testimonio para nosotros de que es posible correr y terminar bien. Porque al igual que nosotros, ellos eran pecadores, sujetos a pasiones y con debilidades, pero con un factor en común como el nuestro: por la fe en Cristo corrieron. Ayúdanos a correr, ayúdanos a mantenernos firmes en la carrera y a terminar bien para tu gloria y para tu honra.
Y que seamos de ánimo a otros que están corriendo. Porque en esta carrera no estamos solos, hay otros que también corren con nosotros. Que podamos ser una inspiración y de motivación. Que si han caído podamos levantar y juntos poder correr hasta el final. Y yo, Señor, también quiero orar en esta noche por aquellos que no están en la carrera, por aquellos que han oído acerca del evangelio, que de alguna manera tú has motivado, tú estás obrando en sus corazones. Oh Dios, guíales en arrepentimiento y fe hacia nuestro Señor Jesucristo, para que juntamente con nosotros podamos correr la carrera hasta el final, para la gloria de tu nombre. Oh Dios, te bendecimos y te exaltamos en esta noche, en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.